Muy buenas tardes, amigos de Sentido Común, Sentido Conurbado y Sentido Común Frontera. Esta tarde me encuentro en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con el diputado morenista Armando Sertuche Suani. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su oficina, diputado. Al contrario, gracias a ustedes por esta visita. Me da mucho gusto, saludo con mucho aprecio a todo el staff, a todo el equipo de Sentido Común, sí, pero Sentido Común Frontera, Sentido Común Centro, ¿cómo les decía? Sí, Sentido Común y Sentido Conurbado. Le mandamos un saludo a nuestro director general, Mauricio Fernández Díaz. A mi amigo Mauricio, a todos les mando un abrazo, pero particularmente a todos los seguidores de este programa, a toda la audiencia. Un abrazo. Muchísimas gracias. Estamos aquí pues para tocar el tema político, el ambiente, cómo se vive en el estado de Tamaulipas recientemente y una vez más la bancada del PAN en el Congreso del Estado, en el Congreso local, hizo de las suyas ilegalmente, inconstitucionalmente, al imponer y secuestrar la sesión permanente, así con todas las letras. Es lo que hicieron, obviamente con instrucciones del gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, y para esto vinimos hasta la ciudad de Reynosa para que de viva voz el diputado Sertuche Suani, quien fue uno de los legisladores que estuvo presentes y vivió todo el suceso, nos dé sus declaraciones. Bien, Brendita, pues agradezco mucho el espacio. Yo quiero comentarle al auditorio de ustedes, que pensábamos que ya habíamos visto lo peor de la política en Tamaulipas, al menos, con la legislatura 64, que fue una legislatura mayoritariamente panista. Creo que eran cerca de 20 o 22, 21 diputados, más los priistas que se sumaron desde entonces. Lograban mayoría absoluta, modificaron la Constitución del Estado, modificaron los reglamentos internos de la Cámara, blindaron al gobernador, hicieron verdaderamente, lo voy a decir con esta palabra, un asco. Y pensé que ya no se podía más. Llegamos nosotros en la 65 legislatura, dimos marcha atrás a prácticamente todo esto que estamos comentando, impulsamos iniciativas acordes al proyecto de la Cuarta Transformación, hablamos de austeridad, hablamos de justicia, hablamos de quitar el blindaje. Estamos hablando de una actividad, detuvimos el presupuesto por primera vez en la historia del Congreso de Tamaulipas para poder beneficiar la participación fiscal a los municipios del estado, cosas aparentemente mínimas, pero que tienen mucha trascendencia en la administración. Todo esto quedó logrado en los primeros 6 meses y, como lo señalas, de manera intempestiva ante las amenazas que representaba para el gobernador y el final de su sexenio. Todo esto que hicimos fue que operaron de una manera verdaderamente, si lo anterior es para generar asco, lo que hemos estado viviendo, amigos, en el Congreso ha sido totalmente increíble, inusitado. La violación sistemática a prácticamente todas las regulaciones, a todas las normas, a todas las leyes del Congreso, con el propósito de lograr mayorías ficticias. Y digo ficticias porque los reglamentos internos no marcan así, por ejemplo, la votación para elegir al presidente de la Junta de Coordinación, y sin embargo ellos lo hicieron así. De esa manera lograron violentar después el tema de las comisiones, y han hecho verdaderamente un asco, amparándose en el argumento que ya parece ser la frase icónica de este Congreso, es decir, y si no están de acuerdo, inconfórmense ante las autoridades. Esa frase famosa dicha comúnmente por la diputada Imelda, quien ha resultado ser la portavoz, la mandamás del gobernador García Cabeza de Vaca. Sabemos que fueron 2 las votaciones que se realizaron para la sesión permanente. En ambas votaciones se realizó un empate. La ley dictaba que fueran los 3 diputados de la mesa, que fueran los encargados de la sesión permanente. Ahí
qué fue lo que pasó, cómo violaron la ley, cómo actuaron tan vil y bajamente contra los tamaulipecos. Bueno, acentúas esa parte, cómo es que actuaron contra los tamaulipecos. Amigos que nos están escuchando, cualquiera podría pensar que los agraviados somos los diputados. Los diputados de Morena particularmente estamos defendiendo las causas que nos comprometimos. El agraviado auténticamente es el pueblo tamaulipeco, porque tenemos una autoridad que no respeta la autonomía de las fuerzas del Estado. Lo que le da fuerza al Estado es la autonomía que hay entre tres poderes: el legislativo, el judicial y el legislativo, ejecutivo y judicial. No respeta la división de poderes. El hecho está en que a mediados del mes de junio nos llegaron 200 policías a vigilar los intereses aparentemente del PAN. Lo permitió el presidente de la Junta de Coordinación, la vulnerabilidad del Congreso. De ese tamaño es. Yo quisiera saber qué sucede si mandan a la Autónoma de Tamaulipas, a la Universidad Autónoma, mandan de repente 200, 300 elementos. Y todavía más, la diputada Imelda y el diputado Félix García no tienen autonomía de conciencia, están operando en función directa de lo que le manden decir, e inclusive ahí en palco, en galerías, están presentes los funcionarios de gobierno del Estado, del grupo de cabeza de vaca, de la Secretaría General, operando con ellos. Observamos continuamente tanto al diputado Félix García como a la diputada Imelda recibir instrucciones en su celular. Los vemos, hemos estado muy cerca en el Congreso del Estado, siguiendo las redes sociales. Pero platíquenos cómo... Abro un paréntesis. Sí. En el caso de que no reciban las llamadas o no estén escaneando los documentos para mandarlos ahí en tiempo real, declaran recesos. No sé si se han dado cuenta. Sí, nos hemos dado cuenta. En la primera gestión de la primera sesión, la primera de la legislatura que tuvimos nosotros a la responsabilidad, creo que solamente hubo 2 o 3 ocasiones en que pedimos un receso a petición de los. Aquí lo hacen en el momento que no saben qué hacer, piden receso de manera indeterminada, por tiempo indeterminado, incluso así lo dicen. Se declara un receso por tiempo indeterminado. El tiempo va a depender de lo que tarden en encontrar evasiones a lo que estamos haciendo. Como legislador y que conoce usted las palabras más adecuadas, además como protagonista de lo que sucedió, ¿puede explicarle a nuestro auditorio por qué es ilegal que la sesión permanente esté conformada por mayoría panista cuando ya se había votado y ya se había elegido? O por medio de la ley, vaya, ya eran otros los diputados los que tendrían que encabezar esa sesión. Voy a evocar a la Constitución de Tamaulipas, que está por encima inclusive del reglamento interno del Congreso, pero que coinciden en la operación. El Congreso no puede estar sin representación, entonces hay periodos ordinarios que tienen una fecha de caducidad y periodos periodos de la permanente, o sea, porque no puede estar sin representación de los diputados para cualquier cosa que se ofrezca. Claro que las responsabilidades cambian entre uno y otro. El día 30 a las 12 de la noche vencía el periodo ordinario y había que tener ya la directiva para la permanente. Entonces, en el programa del orden del día se incluye temprano, fue a las 5 de la tarde, por ahí, resolver el punto de la permanente, quiénes se quedan en la permanente. Y hay toda una descripción del procedimiento que debe de haber. Al haber 2 planillas, prácticamente con los mismos integrantes, pero encabezadas de manera diferente, al haber 2 planillas, que abono además, porque debe haber un respeto a la rotación de la directiva. Y la directiva en ese momento la tenía el PAN, y no respetó la rotación, nos debería de tocar a nosotros, a Morena, e inclusive en algún momento dado a lo mejor al PRI. Pero en su obcecación y su preocupación por lo que pueda pasar en la permanente, que arrancaba el primer minuto del día 1 de julio,
quisieron poner una planilla a modo. Nosotros la modificamos, se fue a una elección, se empató por 2 ocasiones con 18 votos de ambos lados y la reglamento interno y la Constitución dicen que en esos casos, para evitar llegar al periodo de receso sin directiva, se queda la directiva que está en ese momento. Es decir, los 3 personajes que conocemos en este momento, la presidenta Imelda, que es del PAN, el compañero Marco, que es de Morena, y la compañera Gabriela, que es de Morena. Se quedan los 3 y la decisión de los 3 deben ser consensadas a partir de ese momento. No hay directiva de la permanente, pero permanecen los de la directiva que estaban del periodo ordinario, y ahí en adelante todo lo que se resuelva en la mesa directiva debe ser consensado por los 3, porque los demás entramos en receso y solamente acudiríamos en caso de extraordinarias. Hay tanto videos como documentos en los que los panistas y todos los diputados aceptan que esa fue la decisión de acuerdo con la ley, ¿es correcto? Sí, fue una situación álgida, hubo mucho debate, hubo mucha discusión. La presidenta, una vez más, fiel a su conducta habitual, busca violentar, busca romper el acuerdo, busca 1000 argumentos, pero al final reconoce, y está el video y lo hemos subido a redes, yo lo tengo en mis redes sociales, donde ella reconoce finalmente que así queda la integración de la directiva. La presidenta reconoce a las 6, 7 de la tarde que la directiva de la permanente va a ser quienes siguen fungiendo en la directiva, que son estos 3 personajes y un suplente, Carlos Fernández, que es el suplente. Y así va a seguir, y lo reconoce y lo acepta. Y entonces pasamos a los siguientes puntos, a los puntos de iniciativas, después al punto de dictámenes. Todo esto llegó en los dictámenes penosamente. El PAN, haciendo un mayoriteo junto con el PRI, aprueban más de 170 carpetas administrativas, cuentas sin revisarse literalmente. Nosotros votamos por reservarlas. Yo pido que se reserve lo del fiscal Carnal también, y sin embargo aplican una mayoría espuria, una mayoría falsa, y siguen avanzando. Y aquí el punto que tú señalas es que a las 5 de la mañana, ya para cerrar en asuntos generales, lo que sospechábamos, vuelven a sacar después de esas 7 horas, 8 horas de debate y de discusión interna en un ambiente muy tenso. Lograron convencer a alguien, porque vuelven a sacar el tema para volver a nombrar. Amigos, cuando ya se votó en el programa, en el orden del día previo, era el punto 5, no se me olvida, ya no pueden llegar a asuntos generales y volver a abrir algo que ya se acordó, porque no hay ni convocatoria a la Junta de Coordinación Política, ni modificación al programa, no hay nada. Ilegalmente, de manera ilegítima, otra vez valiéndoles todas las leyes, lo vuelven a hacer. Y ante la circunstancia que se da de una votación espuria, decidimos nosotros abandonar el salón para no validar esto. Y ahí nuevamente volvemos al tema que ellos recurren, ganar tiempo judicializando las cosas. La situación